Capítulo 1. La historia de Jorge el enamorado. Este caso podría parecer de ciencia ficción, pero no es así. Ya que Jorge es un joven adolescente quien creció sin la presencia emocional de su padre, ya que él siempre estaba ocupado. Su madre, cada vez que podía, en ausencia o presencia de Jorge, era común que culpara a su padre porque no estaba en casa o porque el dinero que proporcionaba para los gastos de su casa no eran lo suficiente como para llevar una vida superior a la clase media. Cada vez que había reunión de padres de familia era común que su padre no estuviera, siendo una razón por la cual él nunca sabía las calificaciones o aprendizaje que su hijo iba recibiendo. Jorge, al crecer sin la figura de su padre, nunca se sintió protegido por él, siendo una de estas razones por las que en la escuela él nunca se defendía ya que se sentía débil. Poco a poco Jorge se empezó a sentirse solo, ya que su madre no mostraba tan poco interés en él, puesto que siempre se la llevaba ocupada atendiendo otros asuntos, los cuales incluía estar conectada a las redes sociales. Otra situación que Jorge estaba sintiendo es que al no ser alguien popular, sus compañeros de clases no lo consideraban alguien importante, y cuando había que hacer trabajos en equipo normalmente era de los últimos en tener equipo. Era como si le tocaba trabajar con los que sobraban. Para mala suerte de Jorge, él creció también alejado de sus abuelos. Ya que debido a la distancia de sus padres con ellos nunca hubo momentos para que estuvieran unidos. En el caso de su madre, ella era una mujer muy dura y rencorosa y por cierto problema que hubo, tomó la decisión de alejarse de ellos, impactando también en que Jorge no pudiera disfrutar de su presencia, tal y como otros sí los disfrutamos cuando éramos pequeños. Los días seguían pasando y Jorge realmente no disfrutaba sus cumpleaños ni las fiestas importantes como la Navidad, debido a que la mayoría de las personas que iban a su casa, más que ser amigos de él, eran conocidos de su madre. Esta situación se fue extendiendo durante años. Al llegar a los 15 años, Jorge era muy inseguro y sentía que no valía la pena estar vivo, pero sin saber lo que le pasaba él sabía dentro de sí mismo que tenía que seguir manteniéndose vivo. Él lamentablemente nunca recibió una formación en la fe, ya que sus padres estaban alejados de la iglesia, entonces no tenía forma de confiar en Dios para que lo ayudara en sus momentos de tristeza. Los días siguieron pasando, y casi al cumplir 16 años se enamoró de Jennifer, una niña quien estaba en su misma clase. Ella era muy bonita e inteligente, y hasta cierto punto popular, lo cual complicaba que Jorge se acercara a ella porque al ser muy inseguro creía que ella jamás le interesaría a él. Cada día que pasaba, Jorge en su imaginación soñaba en que ella aceptaba ser su novia y que eran muy felices, siendo esta la razón por la que poco a poco él se animó a irse acercando a ella. Un día, en que Jorge se levantó muy positivo, se acercó a Jennifer y la saludó, ella muy respetuosa le contestó el saludo. Al ver esa respuesta, él le preguntó que sí cómo estaba, ella le dijo que muy bien. Evidentemente él se dio cuenta que Jennifer era una niña muy educada, siendo esta una razón por la cual el interés de él hacia ella se fue incrementando. Al llegar el día en que Jennifer cumplió años, aprovechando que sus padres le iban a organizar una fiesta en la que todo su grupo era invitado, incluyéndolo, él tomó sus ahorros y le compró un súper regalo. Cuando llegó el día de la fiesta, al llegar a casa de Jennifer, él vio como todo estaba bien organizado. Había globos por todas partes y un pastel enorme colocado sobre una mesa donde había muchos otros regalos. De repente volteó a su lado izquierdo y ahí estaba Jennifer. Lucía más hermosa que nunca. Era como si él la viera en cámara lenta cuando ella se acercó a él, y le dijo: «Hola, qué bueno que pudiste venir, ¿gustas tomar algo?». Jorge de repente reaccionó y le dijo: «Qué bonita casa tienes, y todo está muy bonito, te ves preciosa. Mira, te traje un regalo». Ella con una sonrisa respondió: «Gracias, no era necesario». En ese momento Jennifer tomó el obsequio y lo colocó en la mesa de regalos. Después ella se fue a seguir saludando a los demás invitados. Jorge empezaba a creer que Jennifer estaba también interesada en él. Algo que lo ilusionó muchísimo.
Ese día, al terminar la fiesta, Jorge se acercó y le dio las gracias por todo lo que había disfrutado ese día, aunque Jennifer no entendía exactamente a lo que él se refería, ya que Jorge había sido tratado como cualquier otro invitado. Al día siguiente, las ilusiones de Jorge eran mayores, tanto que él se le quedaba viendo a Jennifer y otros de sus compañeros se empezaron a dar cuenta. Evidentemente como Jorge tenía baja su autoestima, aun cuando ni él lo sabía, pues él mostraba el perfil de un compañero fácil para recibir bullying y ser la nueva víctima de aquellos que buscaban cualquier pretexto para burlarse de alguien. Entonces, se juntaron 3 de sus compañeros, el Manuel, el Polo y el Joni, y planearon hacerle una broma. Esta consistía en hacerle creer a Jorge que Jennifer estaba interesada en él, pero que le pedía que no lo hiciera público ya que sus padres no la dejaban tener novio y supuestamente ella no quería que nadie supiera. Para esto el Polo les preguntó, ¿qué les parece si le mandamos papelitos al Jorge con mensajes de amor, para que él crea que Jennifer le interesa? Los otros 2 estuvieron de acuerdo, y así lo hicieron. Sin que se diera cuenta él empezaba a recibir esos mensajes en unos papelitos, los cuales eran puestos en secreto en la mochila de Jorge, y mientras él los abría, el Joni grababa con su celular las reacciones de él. Así pasó toda la semana, recibiendo una nota diaria. Jorge estaba muy feliz porque sus ilusiones se estaban haciendo realidad. Él trataba de no mirar de cerca a Jennifer para que según él nadie sospechara. Un sábado, cuando Jorge estaba solo en su casa, tomó su celular y empezó a navegar por internet y se topó con un video donde un joven le pedía a su amiga que si quería ser su novia y ella le dijo que sí. Al ver la reacción del joven, él pensó que podía ser él también pidiéndole a Jennifer si quería ser su novia. En su mente, Jorge sabía que nadie tenía que sospechar, pero las ganas de estar cerca de ella eran mayores, así que esa tarde salió a una tienda y fue a comprar un regalo, buscando la manera de dárselo. El siguiente día de escuela, un lunes por la mañana, el Polo le dejó otra nota a Jorge, pero esta vez le preguntaba que si podían verse en una nevería para platicar, justamente porque ellos sabían que ese día Jennifer estaría con sus amigas. Jorge ya traía la idea de pedirle que fueran novios, así que ese mismo día planeó cómo iba a hacer para que ese encuentro fuera un éxito. Al día siguiente, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, Jorge llegó al lugar, pero se le hizo extraño que ella no estuviera sola, sino que estaba acompañada de otras amigas. Pero eso no le importó, así que se acercó a ella y le dijo con una enorme sonrisa en su cara: «Hola Jennifer, estoy muy feliz. Te compré un regalo», y de la nada le preguntó, «¿Quieres ser mi novia?». En ese momento Jennifer se quedó congelada y con una cara de sorpresa le dijo, «Perdón, ¿cómo dices?». Jorge notó que la respuesta de Jennifer no era la que esperaba y más porque las otras amigas de Jennifer se empezaron a reír. Jorge le preguntó si por qué reaccionaba así, que sí que no había algo entre ellos por los mensajitos que ella le dejaba en su mochila, a lo que ella le respondió de una manera muy respetuosa, «Yo no te he dejado ningún mensaje». En ese momento, Jorge por reacción volteó hacia otro lado y se dio cuenta que el Polo, el Joni y el Manuel se estaban riendo mientras el Joni lo seguía grabando con el celular. En ese instante Jorge se sintió como el jovencito más tonto de todo el mundo. Dejando el regalo en otra mesa, salió corriendo del lugar. Jennifer al darse cuenta de lo que pasaba les pidió a sus amigas que no se rieran y a los otros que se burlaban los puso en su lugar por haberse burlado de él, y les advirtió que si subían ese video a internet se iban a arrepentir. Jorge al llegar a su casa se fue corriendo a su habitación y ahí permaneció encerrado el resto del día. Al llegar la noche llegó su madre y le dijo que bajara a cenar, pero él le comentó que ya había comido algo, pero no era verdad, simplemente que había llorado tanto que no quería que su madre le viera los ojos llorosos. Al día siguiente él no se quería levantar de la cama, y cuando su madre lo quiso obligar a ir a la escuela le dijo que se sentía enfermo, que tenía mucho dolor de cabeza. Y la realidad es que sí se sentía mal ya que no había podido dormir. Esa misma mañana, Jorge recibió un mensaje de otro compañero donde le avisó que uno de los 3 compañeros, quienes le habían jugado la broma, lo habían grabado y lo habían subido a internet.
Inmediatamente Jorge dio clic en el enlace y vio cómo lo estaban grabando mientras leía las notas y cuando fue a la nevería. Jorge ya no quería vivir. Ahora el problema era peor, porque además de darse cuenta de que Jennifer no era quien le enviaba esos mensajes, también ahora era el hazmerreír de no solamente su escuela sino de muchos lugares, ya que estando en internet él sabía que había la probabilidad de que estos videos se hicieran virales. Después de ver el video, aprovechando que estaba solo en su casa, fue al baño de su madre y tomó un rastrillo. Acostándose en la bañera se cortó las venas. Para buena suerte de él, justamente cuando se había cortado, entró su madre y al verlo así llamó inmediatamente a una ambulancia para llevarlo a un hospital. Al llegar Jorge recibió la ayuda necesaria. Su madre estaba desesperada porque jamás pensó que eso podría pasar. Ella le llamó a su esposo para contarle lo que había ocurrido, quien inmediatamente llegó también al hospital. Al entrar al cuarto de recuperación, le preguntaron que sí porque lo había hecho. A lo que él les dijo, me preguntan como si les importara, mejor me hubieran dejado morir así ya nadie tendría que batallar conmigo. Ustedes se la llevan peleando. Ya estoy cansado de ser el hazmerreír de todos. Yo no pedí nacer, yo solo me quiero morir. Los padres de Jorge sintieron un dolor impresionante que los hizo reflexionar de cómo le habían hecho tanto daño a su hijo sin darse cuenta. En ese momento los dos lo abrazaron y le pidieron perdón porque lo habían descuidado. Su padre le prometió que ya no trabajaría tanto para estar con ellos, y su madre le dijo que él era la razón por la cual ella estaba viva. Si antes no lo había hecho es porque ella no sabía cómo hacerlo, ya que creció en una familia donde sus padres nunca le ofrecieron cariño. Jorge de una manera u otra vio el dolor de sus padres y después de un silencio se soltó llorando. Sus padres lo abrazaron y le preguntaron que sí porque había hecho eso. Fue cuando les contó que pensó que nadie lo quería, además de la broma que le habían hecho sus compañeros. Les pidió a sus padres que ya después de aliviarse lo cambiaran de escuela porque ya no quería estudiar ahí y ellos le dijeron que estaba bien, que iban a hacer lo que él les pedía. Sin embargo, esa misma mañana, al no haber llegado Jorge a la escuela, Jennifer se preocupó y al darse cuenta de que el video lo acaban de subir al internet, ella inmediatamente le habló a su mamá quien rápidamente llegó a la escuela. Su madre habló con la maestra e inmediatamente se dirigieron a donde estaba todo el grupo. En ese momento todos estaban asustados porque la maestra estaba furiosa. Al entrar al salón ninguno de los estudiantes sabía qué había pasado, pero al entrar la maestra y la mamá de Jennifer empezaron a hablar. Les pidieron a los 3 compañeros que pasaran al frente. Le preguntaron que sí que habían hecho y el por qué. Estos 3 estaban bien asustados porque no sabían lo que iba a ocurrir, ya que semanas anteriores habían recibido una plática acerca de los peligros del bullying y las consecuencias por andar subiendo videos sin permiso, principalmente cuando se burlaban de algún compañero. Cuando los cuestionaron, el Polo contó lo que habían hecho, pero con lágrimas en los ojos dijo que nomás era una broma, que nunca fue la intención de ofender o hacer sentir mal a Jorge. En ese mismo instante la maestra los obligó que con la computadora de la escuela borraran el video, y les advirtió a todos que si alguien compartía ese video se iba a ver sometido a las sanciones correspondientes. Después de borrar el video, la maestra llamó a los padres de los 3 jovencitos, y ellos recibieron la noticia de lo que habían hecho y de por qué habían sido expulsados de la escuela. Los 3 compañeros pidieron perdón por lo que habían hecho, pero ya era demasiado tarde, porque el daño ya se había hecho. Todos los demás compañeros de Jorge se pusieron de acuerdo para que nadie pasara ese video, y que si veían que alguien lo subía otra vez o si lo compartían los iban a denunciar. Los padres de los niños expulsados quisieron poner una denuncia contra la escuela por la expulsión de sus hijos, pero debido a que una diputada había pedido medidas más estrictas para quienes practicaran el ciberacoso, ellos no pudieron hacer nada, incluso mejor se quedaron callados porque sabían que sus hijos podrían ir a una correccional de menores. Al día siguiente, cuando Jorge nuevamente faltó a clases, Jennifer le dijo a su maestra que estaba muy preocupada porque él nunca faltaba y ya era el segundo día.
Entonces, la maestra le marcó a la madre de Jorge para preguntarle por qué no había asistido a la escuela, y fue cuando ambas se contaron lo que había sucedido, tanto en casa de Jorge, así como la sanción a los niños. La maestra nuevamente habló con todos sus estudiantes y les contó lo que la madre de Jorge le había dicho, para que vieran la gravedad que puede generar ese tipo de bromas. Los compañeros de Jorge estaban muy sensibilizados y preocupados por su salud, tanto que Jennifer al salir de clases le dijo a su madre que Jorge se había cortado las venas queriendo quitarse la vida. Después de comer, la madre de Jennifer la llevó al hospital, pero antes llegaron a una tienda y le compraron un regalo. Al entrar al cuarto donde estaba Jorge internado, Jennifer le dio el regalo y le dijo que no se preocupara por lo que había pasado, porque aun cuando su madre ya le había dicho que habían expulsado a los bromistas, le dio mucho gusto a Jorge saber que sus compañeros estaban muy preocupados por él. Jennifer le dijo que aun cuando ella no había escrito esos mensajes, siempre lo vio como una excelente persona, y le pidió por favor a Jorge que jamás lo volviera a intentar, ya que tanto ella como todas las demás personas que lo quieren se sentirían muy mal si él hubiera muerto. Jorge estaba impresionado de cómo se fueron dando las cosas. Realmente él pensaba que nadie lo quería. Lo que pasaba era de que las personas que estaban a su alrededor nunca se lo expresaban, pero ellos creían que sí lo hacían, por eso es importante decirles a nuestros amigos y familiares, de manera clara, lo importante que son para nosotros. Jorge le prometió que no lo volvería a hacer. Días después de que fue dado de alta, cuando Jorge regresó a clases, sus compañeros le organizaron una fiesta de bienvenida, lo cual le dio mucha felicidad saber que nadie se burlaba de él, sino todo lo contrario. El darse cuenta de que era importante fue algo que levantó mucho su autoestima. Aun cuando la vida de su familia no era perfecta, sus padres comprendieron lo mucho que su hijo los necesitaba, y a partir de ese día oscuro ellos se pusieron de acuerdo para nunca más volver a pelear enfrente de él, así como para demostrarle más a su hijo lo mucho que lo aman. Meses después de que había pasado ese evento, la abuela de Jorge le llamó por teléfono a su hija, ya que ellas llevaban distanciadas durante muchos años. La actitud de la madre de Jorge era otra, y eso sirvió a que se comunicaran nuevamente, tanto que la abuela los invitó a cenar para festejar su aniversario. Y así fue, los tres fueron a la fiesta, y después de un gran convivio, la abuela los invitó a la iglesia, quienes aceptaron, ya que aun cuando los padres de Jorge no vivían una fe, por lo menos ella cuando era niña sí había recibido una formación en la fe, siendo esta la semilla para que ese deseo por el amor de Dios se reactivara. A partir de esa invitación fue que los tres empezaron a ir a la iglesia, lo cual se notaba en su familia, debido a que la comunicación de ellos había mejorado de una manera impresionante. Evidentemente el más beneficiado de los frutos que se recibían era Jorge, ya que por fin su familia estaba creciendo en todos sus aspectos. Uno se podría pensar si era necesario que Jorge cometiera ese error para que la familia cambiara, para lo cual la respuesta es no. El caso de Jorge pudo haber sido uno de los que terminan en muerte, por lo tanto, te invito a reflexionar si estás involucrado en algún evento en el que la vida de alguien podría estar en riesgo, puesto que puede haber mensajes de alerta, los cuales si los vemos a detalle podríamos actuar y evitar un incidente mayor.